Castillo y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ustedes votaron en Twitter. Hace unos días yo les pregunté en esa red social de qué tema preferían hablar y el que ganó fue si este gobierno es tibio o no lo es. Por lo tanto, pasemos ya mismo a mi opinión sobre el tema. Primero que nada, creo que es muy importante recordar un par de cosas antes de arrancar con el video. Por un lado, tenemos que recordar que este gobierno desde su inicio es un gobierno muy distinto a otros que ha vivido en nuestro país, porque es la primera vez en la historia que hay un gobierno de 5 partidos en coalición, donde hay 3 que son muy importantes, 2 que tienen una presencia un poco más minoritaria, pero de todos modos su opinión importa, y además donde los 3 partidos principales tienen cosas que los unen, pero asimismo tienen algunas diferencias bastante importantes. Por ejemplo, Cabildo Abierto tiene más similitudes con el Frente Amplio que con el Partido Nacional o el Partido Colorado en muchas cosas. Por lo tanto, sí, es una estructura compleja y a mi gusto la calle Pou no la maneja tan bien. Por eso mismo apoyo la postura que tiene Julio María Sanguinetti de que haya una mesa común de la coalición para evitar sorpresas. Como por ejemplo cuando Cabildo Abierto votó a favor de la ley forestal con el Frente Amplio, cosa que además si hubiera sido un gobierno del Frente Amplio jamás la coalición de izquierda hubiera votado eso. Pero saliendo de ese tema, también hay que recordar que antes de que este gobierno asumiera había mucha, pero mucha expectativa. Las entrevistas que daba la calle Pou te dejaban bien en claro que el tipo quería cambiar las cosas y así lo reflejó en el discurso que dio el día de su asunción. Sin embargo, lamentablemente, a muy poco tiempo de haber asumido le tocó enfrentar la peor pandemia de la que se tenga registro, así como también le tocó enfrentar una crisis que fue acarreada por esta pandemia. Entonces pasemos al punto principal. ¿Es este gobierno un gobierno tibio? Yo diría que no, aunque sí tiene algunos aspectos de tibieza. Por ejemplo, para mí, pese a que estamos en pandemia y esto se exige hacer otros gastos distintos, el gasto es un tema en el cual se ha sido muy poco ambicioso. ¿Y por qué digo esto? Cuando se recibió el gobierno había un déficit fiscal de 5%. Hoy por hoy el déficit fiscal, gracias a la pandemia, es de 6%. Y se estima que más o menos un punto del PBI o 1,5 del PBI son gastos relativos a la pandemia, porque también algún ahorro hubo. Sin embargo, ¿me vas a decir que de un 4,5, digamos, no hay nada que no puedas sacar? ¿No hay ningún ahorro que puedas hacer? Entonces, siendo el déficit fiscal uno de los principales problemas que tiene el país, porque esto te afecta al grado inversor, te genera inflación, aumenta la presión tributaria sobre las personas, te hace emitir deuda, me parece que se debería ser bastante más ambicioso en ese tema en concreto. Por ejemplo, Martín Lema nos dejó conocer hace unos días que hizo un ahorro muy importante en la Cámara de Representantes. Sin embargo, ese ahorro se va a usar con otros propósitos, por lo tanto, por más de que obviamente gastarías menos plata que si la Cámara de Representantes hubiera seguido funcionando de manera como lo venía haciendo, de todos modos estás gastando plata y evitando un nivel de ahorro importante. Entonces creo que el gasto es una de las cosas donde se podría ser más ambicioso. Y lo mismo pasa con algunas reformas que para mí son impostergables, como por ejemplo la que hablamos la semana pasada, que es la desmonopolización de ANCAP. Creo que es un tema que además en campaña electoral muchos actores lo hablaron con muchísima fuerza. Durante los 5 años últimos del Frente Amplio hablamos muchísimo de que no podíamos seguir capitalizando ANCAP o seguir bancando ese monopolio que en realidad es un agujero negro, pero llegado el momento lamentablemente gran parte de la coalición reculó. Y de Cabildo Abierto me lo espero porque es un partido bastante estatista, pero por el Partido Colorado, que es un partido con mucha responsabilidad, y por el Partido Nacional, que fue, si se quiere, en los últimos años el que más insistió con que había que desmonopolizar, la verdad me cuesta creerlo. Y sobre todo me cuesta creerlo de mi propio sector político, que es Ciudadanos, que hizo campaña hablando de Jorge Valle y después cuando llega el momento de votar hacen todo lo contrario a lo que hubiera hecho Jorge. En estos momentos realmente lamento que Pedro Bordaberry no esté en el Parlamento, porque él hubiera votado la desmonopolización, así como lo quiso hacer el senador Germán Coutinho. Y así con muchas otras reformas, como por ejemplo la reforma del BPS, que no sabemos en qué está, por más de que se está trabajando. Trabajar realmente en una disminución de la carga tributaria, que hace que seamos menos competitivos. Y otros monopolios que también deberían desaparecer, a excepción, desde mi punto de vista, del de OCE. Creo que todo podría competir. Y lamentablemente no vemos que haya un avance hacia ese lado. Sin embargo, también creo que este gobierno tiene muchas cosas buenas, las cuales en gran parte estuvieron contenidas en la ley de urgente consideración. Por ejemplo, tiene muchos avances en seguridad, donde se crea, por decir algo, el registro de violadores, cosa que el Frente Amplio jamás quiso crear. Además, en la ley de urgente consideración también se avanzó algo que para mí en el siglo XXI es importantísimo, que es el hecho de que si tú te cambias de compañía puedas mantener el mismo número telefónico. Hoy en el siglo XXI el número de teléfono es prácticamente parte de nuestra identidad, por lo tanto que no pudieras hacer eso también es una forma de
de vulnerar tu identidad. También se avanzó en contra de la bancarización obligatoria, lo cual es muy importante, que también avanza en libertad. Y también desde el Poder Ejecutivo se están llevando acciones que son muy importantes, sobre todo de cara a la pandemia. Por decir algo, los apoyos que se está dando a algunos sectores que han sido muy vulnerados, aunque son insuficientes porque no hay plata, por lo menos se hace el esfuerzo. También los apoyos que se está dando a las personas más necesitadas, y quiero destacar el trabajo de Pablo Bartol en el MIDES, porque por primera vez desde que el MIDES existe, que se inventó en el primer gobierno del Frente Amplio, tenemos un ministro que apuesta a la superación y no que apuesta a que las personas sigan en situación de dependencia. En consecuencia, es una administración que apuesta a que la gente pueda progresar y por ende también el país pueda progresar. Robert Silva en la ANEP ha sido fantástico, se lo nota realmente muy involucrado, se lo nota haciendo lo que hace años estamos reclamando, que es que la decencia vuelva al Codicen. Isaac Alfi, pese a que yo creo que Arbeleche no lo está dejando recortar todo lo que quisiera, son palabras mayores realmente. Todo el apoyo que se está dando a emprendedores, por ejemplo, del programa Sembrando. Y no nos olvidemos de Daniel Salinas, que ha llevado la pandemia como un campeón. Así como otro montón de cosas que este gobierno está haciendo muy bien. Pero creo que en algunas cosas le falta ser un poquito más ambicioso y no sé por qué no se hace. Yo tengo una teoría que es el hecho que se cae el error que cometió Macri en Argentina, aunque obviamente que en una escala mucho menor, que es el hecho de querer caerle bien al votante frente amplista que no te votó. Entonces muchas reformas se posponen o no se lucha lo suficiente por ellas, como pasa con el tema de la desmonopolización de ANCAP, porque se le quiere caer bien a ese votante. Pero por otro lado también tenés el hecho de que quienes apoyamos o votaron a este gobierno, porque yo no podía votar en ese momento, queremos unos cambios que no se están haciendo. Entonces termina siendo como una situación un poco extraña, de hecho. Sin embargo, creo que este gobierno lo viene haciendo muy bien y confío en que al final de los 5 años vamos a tener un Uruguay mucho mejor del que teníamos el 1 de marzo del 2020. Yo soy Bautista Castillo y te invito a seguirme en mis redes sociales, así como también suscribirte al canal y activar la campanita, porque me enteré que si no la activas, muchas veces YouTube no te manda la notificación de que se subió el video nuevo. Asimismo, te invito a darle like a este video y compartirlo con tus amigos, porque realmente ayudaría a que el canal crezca. Finalmente, también les pido que en los comentarios me dejen saber qué opinan ustedes. ¿Este gobierno está siendo tibio o no? Y que agradezca al Frente Amplio que no me decidí a hablar de ellos, porque sí que hay mucho y muy negativo para decir de ellos. Por más decepciones que pueda tener yo en algunas cosas con este gobierno, yo creo que tener uno del Frente Amplio y sobre todo en pandemia sería 1000 veces peor. Yo soy Bautista Castillo, nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.